Saludos cordiales. Somos de la carrera de Educación Básica, modalidad en línea, y a continuación vamos a presentar los niveles crítico e interpretativo en la comprensión lectora. Saludos cordiales, Máster. Mi nombre es Jessica Ortiz. Eh, Mi tema es niveles de comprensión crítico. Este nivel de comprensión crítica es aquel que se considera ideal, ya que el lector es capaz de emitir juicios sobre el texto leído y de aceptarlo o rechazarlo con argumentos sólidos. La lectura crítica contiene juicios de carácter evaluativo, en el que interviene la formación del lector, su criterio y conocimiento de lo leído. Para que este tipo de lector, estos juicios toman en cuenta las siguientes cualidades de exactitud, aceptabilidad y probabilidad. Gracias. Buenas noches, Magíster. Mi nombre es Mónica Narváez y yo le voy a hablar sobre la comprensión crítica. En este nivel, para comprender a los lectores, enfrentamos su conocimiento y experiencia en el significado del texto, y luego emite una opinión personal sobre las evaluaciones y una opinión personal sobre la lectura. Puede convertirle en un nivel más avanzado y determinar la intención del autor de considerarlo como un proceso cognitivo más profundo. Este es un lector típico en la etapa de desarrollo formal. Sin embargo, los niños pueden decodificar el símbolo al equivalente oral, por lo que es necesario comenzar la comprensión crítica, pues esta comprensión se caracteriza por el fortalecimiento de la discusión, la crítica y la autocrítica. Los pasos principales se presentan en aplicaciones de aula, especialmente en las aulas para los estudiantes de segundo ciclo de educación primaria. Además, otras secciones educativas proporcionan un prototipo de actividad. Podemos decir que es uno de los métodos de educación moral que permiten el juicio contextual en la complejidad específica. La principal afirmación de expandir las opiniones de varios personajes involucrados en la controvertida situación que se analiza. Gracias. A continuación, mi compañera. Buenas noches, máster. Mi nombre es Margarita Moreira. A continuación, yo voy a hablar acerca de cómo el nivel de comprensión crítico es el ideal y sus juicios. En este caso, se considera que es el ideal porque el lector es capaz de manifestar sus propios juicios sobre lo que acaba de leer o sobre el texto que acaba de leer. En este caso puede o aceptarlo o rechazarlo, pero siempre va a ser con argumentos. Dichos juicios, en este caso, toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad y probabilidad. Dentro de los juicios que puede tener el lector, estos pueden ser cuatro. Como primer punto tenemos el de realidad o fantasía, que se debería según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean o con los relatos o lecturas que previamente ya él haya tenido. Como segundo punto tenemos el de adecuación y validez. Este punto se compara lo que está escrito con otras fuentes de información. Eso significa que no solamente se queda con lo que acaba de leer, sino que busca más información aparte acerca del mismo tema. Como tercer punto tenemos de apropiación, que se requiere de evaluación relativa en las diferentes partes para así poder asimilarlo. Y como cuarto punto tenemos el de rechazo o aceptación, que dependen del código moral y del sistema de valores que el lector tenga. Gracias, le doy paso a mi siguiente compañero. Buenas noches, máster. Mi nombre es Diana Barcuello. Yo voy a exponer sobre la lectura interpretativa. La lectura puede comprenderse como un proceso en el que el lector aprende a desarrollar diferentes estrategias para analizar la información que el texto le ofrece.
mientras que en una lectura inicial se realizará una inspección general de la estructura de la redacción y un reconocimiento de las ideas principales. Durante una lectura más minuciosa, es posible enfocarse en el análisis de datos específicos y en lo que como lectores podemos interesarnos particularmente del texto que estamos leyendo. Gracias, le doy el paso a mi siguiente compañera. Saludos cordiales, mi nombre es Sandra Yesenia Bravo Sánchez. El tema que me tocó exponer es sobre las reglas de la comprensión de la lectura. Como primera regla tenemos ubicar palabras claves y comprender su significado. En primera instancia, se debe localizar las palabras importantes y luego indicar cuál es el aspecto fundamental del texto que el autor busca transmitir. ¿Cómo localizar estas palabras relevantes? El lector se debe detener en los sustantivos, que es obviar palabras sin mayor contenido semántico, como preposiciones, conjunciones, adverbios, adjetivos y algunos sustantivos irrelevantes. Y además, encontrar algunas palabras que le ofrezcan cierta dificultad. Es probable que en estas se encuentren el contenido semántico más importante del texto. Después de haber localizado estos vocablos clave, la función de un lector activo es descifrar no solo su sección, sino descubrir el significado con que el autor las utilizó en el texto. Así, por ejemplo, no es lo mismo la palabra integral en un artículo vinculado con las matemáticas que la misma palabra ligada con un texto educativo. Gracias. Le doy paso a mi siguiente compañera. Buenas noches, mi nombre es Magali Ortiz y mi tema es la segunda regla. Se trata de revelar e interpretar oraciones. En segundo lugar, se debe interpretar o descubrir lo que se quiere decir dentro de las oraciones. La oración es la expresión de un juicio en la que el autor afirma o niega las ideas halladas en el texto. El autor debe proceder a demostrar su verdad, ayudándose de archivos, argumentos o cadenas de conocimientos que desplieguen lo que se nos quiere transmitir a nosotros. Las oraciones que conforman un argumento son de dos clases, las premisas y las conclusiones. Sabemos que un libro contiene más tipos de oraciones, pero son estas las que proporcionan que el autor imparta el conocimiento hacia nosotros. Lo fundamental son las conclusiones, pero el lector debe analizar las premisas, ya que de ellas depende que las conclusiones estén bien, sean ciertas o no. El contexto está formado por las demás oraciones que en el párrafo acompañan a la oración importante. Para asegurarnos de que estemos leyendo bien, tenemos que enunciar lo que encierra la oración en palabras propias. Si el párrafo no pierde su sentido, quiere decir que estamos comprendiendo el texto. Y si lo pierde, tenemos que hacer un esfuerzo por comprenderlo mejor. Gracias. Saludos cordiales, máster. Mi nombre es Rosa Eras. El tema que me tocó a mí es la tercera regla, que trata sobre localizar o reconstruir argumentos. Es de gran importancia que después de ubicar las oraciones principales, el lector reconstruya con sus propias palabras los argumentos que aparecen en el texto. Algunos de estos se los puede localizar con facilidad, pues se trata de párrafos analizantes o sintetizantes, donde el argumento se localiza al inicio o al final de estos. No obstante, en la mayoría de los textos, especialmente en los filosóficos, los argumentos se encuentran dispersos. De ser así, el lector le corresponde detenerse, tomar los juicios valiosos y a partir de esos armar argumentos. En otras palabras,
recoger oraciones y formar secuencias lógicas. Esta es una de las pruebas más valiosas de que el lector está participando activamente en la lectura. Una vez que se junten todos los argumentos, se puede llegar a una conclusión global del texto. Esto funcionará como la hipótesis global o argumento central del mismo. Muchísimas gracias y le paso a mi siguiente compañera. Saludos. Bien, mi nombre es Miriam Angulo Barre. Mi tema a exponer es la cuarta regla, el cual consiste en identificar qué hipótesis quedaron demostradas y cuáles no. Esta cuarta regla está relacionada a la lectura estructural, porque el lector tiene que conocer los problemas que el autor planteó. Ejemplo, descubrir si los problemas planteados fueron resueltos en su totalidad o no, o si formularon nuevos. Porque el lector debe de analizar, reflexionar y mostrar en el texto el resultado de la evaluación siguiente. Ya sea que todo texto argumentativo sea escrito u oral, pues el autor debe de culminar su investigación. Y la exposición de los resultados, ya sea sacrificando temas importantes. Gracias. Le doy paso a mi siguiente compañera con el siguiente tema. Buenas noches, máster. Yo voy a hablar acerca de la temática comprensión inferencial. Es uno de los niveles más altos de comprensión, ya que se explica el texto de una manera más amplia, agregando información y experiencias anteriores, relacionando lo leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. El objetivo de este nivel inferencial es la elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión es muy poco practicado en las instituciones educativas, ya que requiere un considerable grado de abstracción por parte de los lectores. Este nivel busca ampliar el nivel de análisis de un texto mediante la comprensión de la información que él mismo presenta. Para esto, se centra en la interpretación de mensajes implícitos en el que permitan plantear inferencias o deducciones acerca de las ideas representativas localizadas en el texto. Esta sirve como alternativa de trabajo para mejorar la comprensión global de la situación comunicativa y de los significados de los textos. Muchas gracias. Como aportación final, podemos entender que la lectura crítica permite no solo que se adquieran conocimientos, sino también estimula hábitos. El compartir y comprender las experiencias propias y ajenas ayuda a los estudiantes, en este caso, a crear sus propias historias y encontrar valor también en lo que leen, sentido y también un aporte ineludible de comunicar algo con significado. Entonces, como docentes, nos estimula a poder fomentar en los niños la lectura de una manera comprensiva y a ayudarlos. Si no es posible, en el caso de ellos, tener un libro a su alcance, pues darlo o hacer que pueda llegar a ellos para que ellos puedan fomentar también la lectura. Gracias. También leer es un hábito que debe arraigarse en lo más profundo de la persona, convirtiéndose en un ejercicio cotidiano que a medida que se realiza
se va adquiriendo mayor conocimiento y habilidades de comprensión. Gracias. Otro aporte también de mi parte acerca de la comprensión lectora sería que es muy necesaria en niños y niñas y también en jóvenes, porque es muy importante para leer libros escolares, sino también para resolver problemas de matemáticas, comprender una noticia, comprender alguna noticia en un papel periódico, y hasta incluso para poder disfrutar de una novela. Gracias. Otra aportación sería que el aprendizaje de la comprensión lectora solo puede conseguirse estableciendo una serie de estrategias que se imparten en todas las materias de forma constante y prolongada a través de un modelo que promueva la conciencia metacognitiva, trabajado diversas tareas en diversos textos y contextos. Gracias.